Hola a todos, bienvenidos a Hora UD. Arrancamos hoy este nuevo proyecto, este nuevo podcast, donde vamos a estar semanalmente analizando toda la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. Queremos hablar de fútbol, centrándonos en lo que pasa en el césped, pero también con un ojo, por supuesto, en toda la actualidad alrededor, pues, de la Unión Deportiva Las Palmas, del equipo amarillo. Eh, Ahora profundizaremos en todo eso, porque, como se habrán dado cuenta, estoy hablando todo el rato en plural. Y es que este programa, este proyecto, tiene dos patas, dos presentadores, dos cabezas visibles, podemos llamarlo. Yo soy Sergio Delgado, quien les está hablando ahora mismo, pero como decía, esa otra pata de este proyecto es Miguel Jorge. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Sergio? Hola a todos. Nos lanzamos a la carretera. Este es el debut de un proyecto súper ilusionante, que es un típico cliché que se dice, pero la verdad que vimos una oportunidad que hasta ahora no estaba en el mercado, por así decirlo, y nos lanzamos con mucha ilusión, y sobre todo creo yo con honestidad. Mm, Se puede tratar a la UD siendo objetivo. Yo digo sí y eso es lo que vamos a intentar. Semana a semana y esperemos que cada vez llegar a mucha y mucha más gente, que al fin y al cabo el color amarillo es algo que trasciende. Sí, sí, como decías, con honestidad, se puede tratar a la Unión Deportiva Las Palmas siendo críticos, por supuesto. Cuando hablábamos esta semana, yo te ponía, creo, defendiendo a lo nuestro, por supuesto, defendiendo los colores de la Unión Deportiva Las Palmas, o bueno, o hablando con el cierto amor que le puede tener un gran canario a la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Pero por supuesto, siendo críticos y sobre todo intentando hablar de fútbol, analizar. Ir un poquito más allá bueno, de quizás el análisis en caliente que se puede hacer después de los partidos, ¿no? Y hablar pues de toda la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas bueno, de todo lo que pasa dentro del césped y también fuera de él. Así Sí, que nada, que como dices, además, Sergio, se puede ser crítico sin... ser crítico no tiene por qué ir de la mano de dar palos. O sea, al fin y al cabo una crítica constructiva ayuda, creo yo, a crecer cualquier proyecto y en este caso con una entidad deportiva tan grande como es la nuestra, la Unión Deportiva Las Palmas. Y eso es lo que vamos a aspirar, creo yo. sí, sí, claro. Y por supuesto, y eso lo tenemos los dos muy claro, no es ser críticos por ser críticos y ya está, y porque hay que criticar, sino cuando toca, pues tocará, cuando toque menos, pues tocará menos, y cuando toque aplaudir y celebrar victorias y partidos redondos, pues habrá que celebrarlo. Pero al final... A mí siempre me gusta que dentro del fútbol cada uno es un entrenador en potencia, creo yo. Como se dice que hay 46.000 seleccionadores en España, pues habrá 1 millón de entrenadores en Gran Canaria y cada uno tendremos nuestras preferencias, nuestras formas de ver el fútbol y aquí pues lo que venimos es hablar de la Unión Deportiva Las Palmas, hablar en amarillo y hablar, bueno, de lo que vemos y de lo que opinamos y sentimos cada fin de semana viendo los partidos. Y sobre todo con la participación de los oyentes, que cada vez el objetivo es que cada vez suene más en los dispositivos de los aficionados y al menos tengan esa curiosidad por escucharnos. Y si ya piensan, oye, esta gente habla de algo distinto, de una manera diferente, ahí yo creo que como periodistas habremos cumplido un pequeño objetivo. Y nada, simplemente ya despegar, a crecer y sobre todo a disfrutar. Que se viene un año con la Liga de Hipertensiones, Sergio, se viene un año, madre mía. Sí, estoy así que lo de disfrutar quizás no tanto cada fin de semana, pero bueno, disfrutaremos seguro analizando y viendo y hablando sobre la Unión Deportiva Las Palmas y como decías, lo importante es que cada vez nos sumemos más gente a esta comunidad que queremos crear, bueno, a este espacio en el que, como decías también, queremos hablar o que la gente entienda que hay algo que se habla de manera distinta y centrándonos ya un poco en el fútbol y también en cualquier proyecto, no hay nada mejor para que un proyecto avance y crezca, como son las victorias o los buenos resultados, como fue en este caso el del pasado viernes de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel, contra la Real Sociedad B. Se da victoria por 2-1 con ese doblete de Iván Gil.
no sé, ¿con qué titulares te quedas del partido? ¿Con qué primeras reflexiones nos podrías dejar de esa primera victoria en el Gran Canaria después de casi 150 días, si no me equivoco? Anda que somos tontos. Nosotros hemos decidido lanzar el programa en la primera victoria en casa de la Unión Deportiva Las Palmas y yo creo que ese es el titular que te lo ponen en bandeja. Primera victoria en el Gran Canaria. Tengo aquí el dato apuntado después de 146 días. No, probablemente más de un aficionado, y yo me incluyo, no me acuerdo cuándo fue la última victoria amarilla en casa. Es triste, pero es una realidad que toca. Se tuvo contra el Málaga, se dieron las circunstancias que se dieron y ahora llega ante el Sanse, la Real Sociedad B. Después lo profundizaremos en el análisis. Dos, tres pinceladas. El hombre del momento es Iván Gil, eso está claro, pero también para mí el otro gran nombre es Amatucci. Estoy enamorado del futbolista de Arezzo, del futbolista italiano, que Sergio, yo creo que ahora mismo es una de las columnas vertebrales, o si no, la columna vertebral de este equipo. Sí, sí, es el jugador que además yo también lo tengo aquí destacado y apuntado y una de las cosas que tengo es que con la misma te está sacando el balón entre los centrales que te está presionando al mediocentro rival en la frontal del área contraria. O sea, no es solo el acierto en el pase o tal, sino el despliegue físico que hace y el que está en todas partes del campo. Pero bueno, como dices, lo profundizaremos después en el análisis. Yo sí que me quedo. También creo que a pesar del gol recibido, y lo llevo repitiendo pues en redes y demás en las últimas semanas, la actitud defensiva del equipo, más allá de que luego profundizaremos algunas claves en cuanto a datos de goles, tiros y demás, pero la actitud defensiva del equipo a mí me gusta mucho y vi otro partido en el que se sufre poco y a pesar de sufrir poco, encajamos el cuarto gol de la temporada en 5 partidos. Decía Luis García que se iba cabreado por un gol que generó una situación innecesaria. Y yo creo que mejor no lo puede resumir porque mm, si es por una gran jugada colectiva del Sanse, pues bueno, pues al fin y al cabo es mérito del equipo vasco, pero el gol llega en propia puerta, llega como llega, con un desajuste que yo creo que el cabreo viene por ese desajuste que se suele repetir jornada tras jornada. La única portería cero ha sido contra el Burgos, fue un 0-0 evidentemente, pero da la sensación de que cualquier picotazo del equipo rival te genera daño y daño es igual a gol. Entonces ahí yo creo que siguen aspectos a mejorar. Pero esto es curioso porque no va a la par del gran nivel que están mostrando los centrales de la Unión Deportiva Las Palmas. Yo diría, si no es la mejor pareja de centrales de la segunda división, top 3 mínimo. Y por eso da más rabia que esas desconexiones defensivas lleguen en momentos puntuales, porque tú dices, joder, si es que tenemos dos pedazos de centrales y siempre, de alguna manera u otra, el equipo rival encuentra la manera de generarnos gol, perdón. Y eso que sobre todo en la primera parte tuvo una vaselina al palo, la Real Sociedad B, que era incluso una ocasión de más peligro que el autogol de Clemente. O sea, es curioso. Sí, 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 total, total. Bueno, como decimos, unas pequeñas pinceladas, Miguel, pero antes, cada semana vamos a intentar, antes de analizar en profundidad el partido y, bueno, dar nuestras claves o ir contando un poco lo que fuimos viendo durante cada uno de los partidos, vamos a intentar, pues, poner en contexto noticias que vayan surgiendo. No lo hemos dicho todavía, vamos a lanzar cada episodio los martes sin todavía un horario establecido, pero bueno, los martes por la tarde en un primer momento. Em, y lo que queremos hacer es, bueno, poner en contexto antes de profundizar, como decimos, en cada partido un poco algunas noticias de la semana, algunas cosas destacadas que pasen fuera del césped. Y bueno, esta semana tenemos dos, pero sobre todo una, Miguel, que incluso ha tenido repercusión a nivel mundial y que es, pues, la mejor victoria. Si hablamos de la primera victoria en casa, la mejor fue la de que tuvimos el pasado jueves.
la vuelta de Kylian. O sea, esa sería la primera gran noticia que, como bien dice, si nos hacemos un calendario mental, el partido, en este caso fue el viernes, en nuestro primer bloque del podcast es cómo hemos llegado al viernes en cuanto a noticias, y sin duda la de Kylian, eh, para mí el capitán, aunque aquí suscite algo de polémica para algunos, el gran capitán de este equipo y el timón. mm, Volvió, anunció su vuelta, bueno, anunció su alta, mejor dicho, Sergio, y su vuelta está por ver, pero al menos ya cuenta con el ok médico y está apto para competir. Sin embargo, el puntito que nos deja un poquito ahí agrio es que dice que no está curado, que necesita, si no me equivoco, dijo 5 años, creo, para curarse Sí, sí, completamente. sí. Pero oye, es un primer paso, otro primer paso, que al fin y al cabo es una de las mejores noticias, o si no la mejor. Y es la mejor, se ve no solo porque a nivel insular la gente, el aficionado amarillo se alegra, sino porque, como dijiste, trascendió en la península. Incluso he visto tweets de varios medios ingleses y demás, alegrándose por la vuelta de Kylian. Al fin y al cabo, te dice lo querido que es el 20 amarillo. Sí, sí, además, sí, como decía. Bueno, ya tiene el alta, ya le dan el ok para que compita. Ahora, obviamente, ese alta competitiva también la tiene que tener, ¿no? De la que siempre se habla, del estar al ritmo del resto de compañeros. A mí me parece, bueno, más allá de la noticia vital, por así decirla, ¿no? De que Kirian haya superado su enfermedad y ya pueda estar de nuevo con la Unión Deportiva Las Palmas. Hablando de fútbol también, me parece súper importante la vuelta de Kirian al centro del campo de la Unión Deportiva Las Palmas. Quizás en próximos programas, cuando se acerque un poquito más el debut, lo podremos profundizar y analizar, pero a mí me parece que futbolísticamente hablando, más allá de que es un ejemplo vital, por supuesto, y de que obviamente todos estamos esperando a que llegara esa rueda de prensa que se dio el pasado jueves para que quieran anunciar a su vuelta, como digo, a nivel futbolístico me parece una buenísima noticia y un recurso más para este equipo que poco a poco creo que va creciendo y que puede crecer mucho más a través de volver a encontrar una figura tan fuerte en el centro del campo como fue Kylian en las últimas temporadas hasta que se fue de baja el pasado mes de febrero. Sí, una buena noticia para el equipo y una mala, como se suele decir en la jerga de los entrenadores, porque ahora tiene una pieza más para ver dónde encaja, que al nivel en el que está ahora mismo, porque parece que está encontrando ya su centro del campo con los Lloris, Amatucci y demás, pero Kylian tiene que entrar ahí. Ya luego, como dicen los antiguos, cada uno se las apañe como puede. Pero bueno, Sí. la otra noticia, Sergio, es el tema Viti, ¿no? Se está ahí enrocando un poco el tema de su lesión. Recordemos que se llevó un buen palo de Nacho Gil contra el Tenerife. Si no me equivoco, fue el 2 de agosto o 2-3 de agosto, a principios del mes pasado, y se le está complicando el tema de su lesión. Ya avisó Luis García en la previa del partido de la Real Sociedad B, que el tema iba un poco para largo, ¿no? Que no estaba fluyendo esa recuperación como, como se esperaba, y que no iba a estar disponible, y efectivamente no lo está. Y la cosa es que de momento ni se le espera o no lo sabemos, porque aquí los partes médicos van de la manera que van, en la entidad amarilla. Pero dentro de lo malo, lo bueno es que Marvin Park, oye, está jugando, está rindiendo, y de momento no va mal. No, no. Sí, como dices, bueno, el tema de Viti se está enrocando un poco. Pero bueno, es que incluso te diría que para la idea de juego que tiene Luis García, en el que le da mucho vuelo al lateral derecho en este caso, como estamos viendo, pues Marvin casi que me cuadra más por su punta de velocidad y por su capacidad de llegar a la línea de fondo que Viti en esas funciones que estamos viendo del lateral derecho. Pero sí, bueno, en esa media encerrona que hubo en Tenerife en el primer partido amistoso contra el Tenerife, pues bueno, de ahí salió lesionado Viti, del que no hemos tenido noticias oficiales, por así decirlo, más allá de lo que se ha dicho en rueda de prensa, de lo que ha dicho Luis García en rueda de prensa. Y bueno, veremos cuándo vuelve, veremos cómo vuelve y veremos
si consigue hacerse un puesto en el 11 o si Marvin sigue por delante de él toda la temporada. Lo que sabemos hasta ahora, como nos contaba Miguel, es que pues que Viti por ahora no está. Y ya con toda la actualidad puesta sobre la mesa y, bueno, comentada un poco, vamos ahora sí que sí, pues a ese análisis del partido, ¿no? A las claves, un poco, cómo vimos, cómo encontramos al equipo, lo que, bueno, los datos que nos deja el partido y un poco las sensaciones, ¿no? De esa, como decimos y recordamos, victoria de la Unión Deportiva Las Palmas por 2-1 ante la Real Sociedad B, con un doblete de Iván Gil y con un gol en propia puerta de Clemente en los minutos finales, pues que hizo que Las Palmas y la afición sobre todo sufriera en ese tramo final del partido. Quería empezar, Miguel, por un poco el 11 que propuso Luis García, por esos tres cambios con respecto al partido de Burgos, ¿no? Entró Pejiño por Marc Cardona, que quizás es la sorpresa más grande. También entró Amatucci por Iñaki y pues Fuster se quedó en el banquillo y entró el doble goleador Iván Gil. No sé qué te pareció esas apuestas de esos tres nuevos jugadores para este partido. Hombre, Pejiño lo ponemos un momento aparte, pero yo creo que el regreso, la vuelta de Matucci era clara, pese que a mí me encanta Iñaki. O sea, yo soy muy fan del centrocampista, del canterano, pero era evidente que Matucci tiene muchísimo más peso y es más importante, trasciende más en el juego amarillo que el 26. Y el otro era Iván Gil. O sea, desde que se lesionó. Estaba claro que desde que estuviera disponible iba a volver y iba a volver directo al 11. Ahora bien, el gran nombre, la gran sorpresa, sin duda fue Pejiño, que lleva yo creo que un largo periodo de tiempo siendo criticado por el aficionado canarión con motivos, muchas veces con motivos, pero lo cierto es que en cuanto al partido, lo que jugó, los 60 y algo minutos que jugó, Sergio, yo creo que no le podemos pedir más, y es que fue ese Pejiño desequilibrante, vertical, que en su primera etapa en la UD tanto nos gustaba y era fundamental, o sea, era por donde había peligro. Yo le vi esos chispazos y en el primer gol de Van Hill se vio. Sí, 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 hacía desde diciembre de 2023 que Pejiño no era titular con la Unión Deportiva Las Palmas en Liga, luego había jugado aquel partido contra el Ontinyena en Copa de titular, pero bueno, desde diciembre del 23 no era, como digo, titular en Liga con Las Palmas, en Primera División en aquella época, además un partido contra el Cádiz y sí, para mí fue también la gran sorpresa y sobre todo me gustó su actitud y hay un momento clave que me parece clave, valga la redundancia, que es esa tarjeta amarilla que ve en el minuto sobre el 17 o 20, que es un córner que lanza Las Palmas, la Real sale al contragolpe y es Pejiño el que va al corte, va al suelo y bueno, termina haciendo falta llevándose amarilla, pero se ve esa implicación que quizás por ahí venían las críticas del aficionado, ¿no? Por esa falta de implicación casi del jugador, más allá de que todos reconocemos su calidad y que en segunda sobre todo, porque en primera creo que no lo ha llegado a demostrar que es un jugador diferencial, pero en segunda sí, eso nadie lo duda y sabemos que ese tipo de jugadores siempre va a tener esa calidad, pero la implicación era lo que faltaba. Y yo vi a un Pejiño en el partido del pasado viernes con una implicación mayor que lo que vino demostrando las dos últimas temporadas, quizás. Sí, esa pasividad que quizás se le había eh, achacado tanto en otras ocasiones, en esta no ha hecho falta echárselo en cara. Y yo creo, en cuanto al mercado, no sabemos si en verano tuvo opciones para salir. Yo me inclino más por el sí que por el no. Yo creo que a Pejiño se le abrió un poquito la puerta, pero visto que no llegó ninguna oferta, no se pudo dar ningún traspaso. Yo creo que la actitud del andaluz ha sido, oye, si me quiero, me tengo que quedar aquí y quiero jugar, tengo que bajar las orejas, correr como uno de los que más, y al fin y al cabo es un jugador que ya lleva varios años en Gran Canaria y tiene peso en el vestuario. O sea, no estamos hablando de un cualquiera dentro de la plantilla.
Ahora bien, tú dijiste que para ti es la evidentemente es una gran sorpresa, pero como que esos cambios mm, daba la sensación, también por lo que leía a varios aficionados, como que, oye, Luis García ha rotado, ¿no? Y él decía que somos un equipo para todos, fue una de sus frases al terminar el encuentro. Pero para mí, yo estoy viendo cada vez más con el paso de las jornadas que los 7 8 jugadores claves son inamovibles. Vale, te puede tocar algún cambio, ¿no? Como se ha visto, un día a lo mejor veremos a Fuster, incluso a Marc Cardona de titular, yo no me extraña, pero yo creo que el técnico ya está afinando más esa alineación para cada partido y sobre todo para lo que se viene, que yo creo que estas 4 o 5 primeras jornadas que te das como de margen, por así decirlo, ya encara todo este grueso de octubre, noviembre, mm, que ya hablaremos del calendario, donde yo creo que ante tanta exigencia de estos partidos, tienes que tener el bloque ya definido. Y yo creo que ahí sí que está muy encaminado ya Luis García. Sí, 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 es obvio que ya la columna vertebral, por así decirlo, está más que definida, sobre todo los cuatro defensas creo que a día de hoy no se tocan, vamos, básicamente, va a ser muy raro que cambie los cuatro defensas. Eh, Quizás, pues lo que decías, ¿no? Y quizás en un partido Luis García considera pues que Manu Fuster puede hacerlo mejor en la media punta que Iván Gil, y a lo mejor pues ahí hay un cambio, que viendo el rendimiento de Iván Gil me extraña mucho que los haya cambiar, pero bueno, que pueda haber ese cambio casi más posición por posición, porque las características de un jugador considera el cuerpo técnico que vayan a venir mejor para para los partidos. Por ejemplo, Luis García comentaba que el tema de que entrara Pejiño era porque la Real iba a atacar mucho el juego por dentro y para tener a un jugador especialista en banda, ¿no? Pues por ahí creo que vendrán un poco los cambios que haga la alineación Luis García. Que sobre todo donde estoy viendo que más, que no hay, digamos, un jugador establecido es en esa banda derecha del ataque, ¿no? Porque haya entrado Manu Fuster, ha entrado Marc Cardona, ha entrado Pejiño. Es quizás la posición que más está rotando porque no hay un dueño claro de esa posición. Me parece que es como la que más abierta está, la que más batalla puede haber por ganar una posición en ese lado derecho del ataque. Sí, en la izquierda Ale García yo creo que a día de hoy no es sustituible, se lo ha ganado el chaval con creces. Y en esa banda derecha tengo un pequeño debate interno para mí que no hay un claro ganador, dominador, mejor dicho, en ese perfil derecho, pero Luis García y su staff técnico estudia muy bien ese costado, quizás dependiendo según qué rival te vas a enfrentar. Es lo bueno de tener una plantilla tan amplia, donde hay veces que querrás a Fuster, que hay dos bandas, donde hay veces que si buscas verticalidad, porque quizás el flanco izquierdo es de lo más débil del rival, entrarás con Pejiño. Con Arbelo no lo sabemos qué pasará, pero su análisis, el que tenemos, es que es un jugador aún más vertical que Pejiño. Es un jugador que el uno contra uno lo domina. Lo llegaremos a ver durante la temporada. Yo creo que sí. Veremos a ver cuándo. A veces también hemos visto a Marc Cardona como tú dices, pero sigo en mis treses de que él estudia muy bien qué debilidades en la defensa se puede encontrar en cada partido. Y eso es muy de técnico moderno, porque yo creo que Gran Canaria estaba acostumbrado Bueno, estos son los 11, o sea, la alineación casi te la sabías de memoria. Y Luis García, fíjate tú, desde pretemporada, mm, ¿cómo te diría? Entrenaba y dirigía según en los partidos. O sea, dentro de un partido había varios mini partidos y ahí él entrenaba y los dirigía, ¿no? Hostia, pues ahora necesitamos un poquito más replegados, cambio la formación, al revés, ahora en ataque nos abrimos más. O sea, eso sí que me gusta mucho de él porque se nota que de esta camada de técnicos modernos que la ha traído a Gran Canaria. Yo creo que eso es obvio, por lo cual esas sorpresas en el 11 pese a la columna vertebral, sí que yo creo que las iremos viendo con el paso de los partidos de la temporada. Sí, sí, yo creo que sobre todo hay una estructura muy clara, ya la estamos viendo.
no hay que repetirla más, ¿no? La defensa, dos mediocentros siempre, mediapuntas quizás uno más pegado a banda y, o sea, de la línea de tres mediapuntas, ¿no? Por ejemplo, el otro día fue Ale García, Iván Gil y Pejiño. Sí es verdad que uno suele estar más pegado a banda y el otro, el del otro lado, digamos que se va más al centro junto a, en este caso, Iván Gil el pasado viernes, ¿no? Quizás hay otros partidos que los abre más, bueno, van cambiando y como decimos, la estructura está clara de cómo parte Las Palmas, pero luego, como dices, creo que cada partido se prepara y Se estudia, ¿no? y bueno, y se estudia, sí, sí, se adapta mucho al rival. No es tanto eh, la rigidez, entre comillas, de García Pimienta, de Las Palmas juega así con un 4-3-3 y nos vamos a imponer nosotros con nuestro juego, sino la de Las Palmas de Luis García es, pues, Las Palmas juega con una especie de 4-2-3-1, pero nos adaptamos a la formación del rival, a las debilidades, somos un equipo que por momentos podemos tener tres centrales y dos carrileros, Sí, por momentos, pues, mucho más moldeable, yo sé, totalmente, exacto, exacto, totalmente de exacto. acuerdo. Pero sin embargo, pese a lo que se moldea el esquema, sigue faltando los vicios se sigue viendo los vicios del pasado, donde no vemos en la primera parte no vemos un equipo que sale a dominar. O sea, si te fijas, en la primera parte, pese al gol, hay unos 35 minutos donde el juego está muy atascado. Sí, sí. Pero llega el gol que válgase la redundancia, desatasca todo, pero con una muy buena jugada que se te olvida ya a los 32, 35 minutos de un poco la nada, o de un poco a verla venir. Yo creo que eso sí, ese entrar enchufado sigue costando. Que contra la Real Sociedad B, con todo mi respeto, mm, no te da, es decir, no te pone en apuros, pero ante un Racing, ante un Deportivo, Eibar en Ipurúa, Leganés que viene ahora, si esa media hora del rival es un ciclón, prácticamente pierdes el partido. Sí, sí, bueno, en la primera parte es verdad que Las Palmas tuvo muchísimo balón, es que es un 72% de posesión, pero solo un tiro a puerta, que es el del gol. Sí, yo creo que además, por supuesto yo vi a una Las Palmas muy, muy atascada, ¿no? Un equipo muy atascado que en muchos momentos no conseguía salir de esa primera línea de presión de la Real Sociedad B. También creo que la Real Sociedad B hizo un buen planteamiento, hizo un muy buen planteamiento, atascó mucho el juego por el centro, esos pases que normalmente es por donde sale Las Palmas, por donde más fácil es salir en el fútbol, diría yo, que es el pase al lateral para que el lateral eh, conecte con Iván Gil, con Ale García, con Pejiño. Lo paraba muy bien ese juego por ahí también la Real Sociedad B y atascó muy bien a Las Palmas, por supuesto. Pues Las Palmas fallando en esa salida, en esa primera salida de balón. Lo que sí vi yo y un poco veía, comparaba la posición media de los jugadores de este partido con partidos anteriores. Me faltaba un poco durante la primera parte y viendo también luego el partido repetido, también lo noté, que Iván Gil no conseguía ser la conexión entre el centro del campo y la defensa con la delantera, ¿no? No conseguía aparecer entre líneas. No sé si por el buen trabajo y la buena colocación de la Real Sociedad, no sé si porque él no terminó de entender bien por dónde moverse, pero no conseguía Iván Gil, eso, lo que digo, aparecer entre líneas y ser un poco esa conexión para que Las Palmas se instalara más arriba en el juego, porque es verdad que hubo muchísimos pases entre Barcia, Mika Mármol, Amatucci, Loyodis, incluso buscando los laterales, pero de ahí hacia adelante no, no conseguía pasar el balón Las Palmas en muchos momentos, en otros obviamente sí, sobre todo intentando quizás un balón un poquito más directo a Lukovic, una forma de jugar que por ejemplo el año pasado con Diego Martínez y con Fabio Silva ganando esos duelos contra los centrales se conseguía. Eh, y Lukovic en el partido del viernes quizás no estuvo del todo fino, no terminaba de controlar los balones, no terminaba de descargar y entonces eso hacía que Las Palmas, pues eso, no se pudiera quizás
colocar sí, colocar o instalarse en campo rival en tres cuartos de campo y en muchas ocasiones pues se atascaba todo una vez en el centro del campo o un poquito más adelante. Sí, el filial Chururdín pobló bastante el centro del campo, se recuarteó bien, inteligente, no iba a Gran Canaria por la puerta grande, no iba a jugarle de No. tú a tú a Las Y, Palmas. y que además es uno de los equipos con datos en la mano que menos posesión ha tenido durante estas primeras 4 o 5 jornadas y que menos pases da de toda la liga. Por tanto, es su juego, aparte de que obviamente cuando sales a un estadio como el Gran Canaria en segunda división, todos los equipos vienen con ese, entre comillas, que se entienda la palabra, con ese miedo, con ese respeto de un equipo recién descendido, pero es que además el plan de la Real Sociedad B es ese, ¿no? El instalarse bien atrás, el ser un equipo compacto y es con pocos toques atacar. Sí, y sobre todo se nota que estudiaron cuáles son los puntos fuertes de Las Palmas y uno de ellos es esa salida de balón que para mí el capital ahí es Mica Mármol. O sea, el balón que filtra siempre, que nos tiene acostumbrados Mica Mármol, se pase por dentro, en la primera parte o era cortado o no se veía por el buen trabajo de del bloque vasco. Pero sin embargo, cuando llega el gol, lo que me sorprende es que llega Sergio de dos jugadores, o sea, una buena combinación, cae el balón en banda, una genialidad para mí del Hoyo 10, un buen recurso de Pejiño y el gol de Iván Gil. Pero es que llega esos dos primeros jugadores que nombro, el francés y el andaluz, curioso porque lo que es el destino han sido los jugadores mm, que el aficionado, creo yo, que de los primeros que le pedía el cambio, es decir, quítalo ya, mister, porque no está rindiendo al nivel que está rindiendo, y sin embargo, se desatasca el juego gracias a esos dos perfiles. O sea, es curioso en ese aspecto cómo cada jugador tiene su momento y en según qué partido. Oye, a lo mejor no está el partido para que Mika Mármol filtre ese pase por dentro. Vamos al recurso por banda, cae el centrocampista, cae en solo yo 10 ahí y lo desatasca. Y luego ese uno contra uno de Pejiño que a mí personalmente, o sea, para lo bonito es el tacón del hoyo 10, lo que desencadena el gol es el quiebro de Pejiño. Ya luego el gol llega solo que de Iván Gil muy bien llegando desde atrás, que fue cuando encontró ese espacio libre que tantas veces en ese primera media horita de partido se vio tan encorsetado. Ya luego nos vamos a la segunda parte, donde Luis García, vuelvo y repito, en cada mini partido, dentro de un partido, supo que ajustar y la Unión Deportiva Las Palmas salió muy cómoda en el buen sentido de la palabra. O sea, salió, se plantó, presionó, tuvo bueno, la primera jugada, creo, no recuerdo si el disparo fue de Amatucci o de Ale García, que casi, creo que de Amatucci casi es gol. O sea, ya salió una Unión Deportiva de Las Palmas más agresiva. O sea, y eso es un paso adelante, es un paso notorio. Y después llega el gol. Llega el gol y sobre todo yo creo que ahí llegó una relajación de la afición amarilla, decir, vale, 2-0 estamos ya, podemos respirar. ¿Ese podemos respirar no jugó una mala pasada? Yo te diría un poquito que sí. Ujú. Sí, sí, la verdad que sí. Yo también más o menos vi eso, todo lo que narras, ¿no? Por irnos al primer gol, yo creo que es la primera jugada donde un poco se consigue acelerar el juego en los metros finales, porque hasta entonces creo que no se había conseguido acelerar el juego en los metros finales. Y bueno, la combinación del Oyodis al final se saca un recurso pues que de un jugador de su calidad, ¿no? Y consigue que ya Pejiño esté en un 1 contra 1, Pejiño acelera y llega a línea de fondo y como dices, llega Iván Gil desde atrás. Viendo el partido, bueno, repetido para poder analizarlo un poquito mejor y demás, es que en la primera parte solo hay otra jugada en la que Ale García en la otra banda intenta llegar a la línea de fondo, es decir, que Las Palmas tenía el balón en la primera parte, intentaba combinar, pero lo que digo, me faltaba esa aceleración final en los metros finales que intentó Ale García en una oportunidad y en la segunda que se intenta con Pejiño, pues es el gol. Y como dices,
La segunda parte sí es verdad que los primeros 10-12 minutos la Real Sociedad B tiene muchísimos problemas porque Las Palmas le entrega un poquito el balón, pero se va a presionar arriba. Y yo ahí es donde estoy viendo al equipo de Luis García que se mueve más cómodo en el robo y ataco rápido. En el robo y en 4 o 5 pases, ataco rápido, ¿no? El presionar arriba y el estar ahí. Presionando arriba. Y durante la retransmisión decían los comentaristas, ¿no? Que el Llodis, por ejemplo, es el cuarto jugador de la liga que más recupera en campo rival. Por tanto, pues ahí se nota un poco cuáles son las características de Las Palmas, ¿no? Es un equipo pues que roba mucho arriba, que tiene ahí colocado a uno de sus centrocampistas robando y presionando en campo rival. Y lo que digo, yo he visto ahí, pues, por ejemplo, como vimos en el partido contra el Córdoba, ¿no? Que Las Palmas quizás entregó el balón, pero estuvo más cómoda, eso, robando y saliendo rápido a la contra, y cuando tiene espacio es cuando veo al equipo más cómodo. Me parece que la primera parte contra la Real Sociedad B, en la que tuvo mucho balón, lo que tiene es donde tiene que trabajar Luis García, es decir, en el darle herramientas al equipo para que sepa atacar a bloques bajos, para que sepa atacar con mucha posesión, el que los jugadores tengan en cabeza esos movimientos, digamos, en un ataque en estático. Sí, ahí eh, la putada, con perdón, es que ya muchos equipos saben a qué jugar la Unión Deportiva Las Palmas, porque con ese bloque bajo que vemos que se nos implanta los rivales tantas y tantas veces, es algo que atasca y perjudica, diría la palabra, a la Unión Deportiva Las Palmas. Y se vio contra el Málaga, o sea, el Málaga sacó los 3 puntos del Gran Canaria así, o sea, yo sé que este equipo Y va a dominar, va a jugar, voy a esperar. Cuando detecten la debilidad o un mal pase, ¡pam! Ataco. Y ahí no, nos destrozó el Málaga. Y Y como eso el, creo que nos lo vamos a encontrar bastante a lo largo de la temporada. exacto, y el Burgos, por ejemplo, también cortocircuitó bastante y no permitió igual. Es verdad que en Burgos, por ejemplo, Las Palmas falló mucho, ¿no? Pero también fue un equipo que se puso en bloque bajo y no permitió que Las Palmas atacara tan cómoda. Y, por ejemplo, un Córdoba que fue más arriba, a presionar más arriba y a atacar a Las Palmas más, se encontró que a las espaldas, Las Palmas en un buen día y a la contra, pues le hizo 3 goles y se llevó el partido, entre comillas, medianamente fácil. Muy entre comillas, eso de medianamente fácil. Sí, y te diría que esos espacios que se generaron contra el Córdoba fue cuando vimos el mejor Lukovic. Mm, sí, yo creo que el serbio se tiene que está en un proceso de adaptación, se tiene que entender con la filosofía de Gran Canaria, con esa manera que tiene de jugar al equipo. Quizás él viene de la Eredivisie, la liga holandesa, donde es todo campo abierto, voy a las zonas, aprovecho, la que tengo la intento meter, etcétera, que fue similitudes del partido de Córdoba. Pero la tendencia a la que se tiene que encontrar el serbio es todo lo contrario. O sea, son partidos más en estático, más asociativos, y ahí pues quizás no estamos viendo esa participación o esa puntería del delantero, pero que yo creo que llegará porque, repito, para mí está en un proceso de, mm, de adaptación. Sí, yo, Eh, yo, yo dime, creo dime. que yo creo que con Lukovic creo que tiene buenas ideas, tiene buenos movimientos, y lo que le está faltando, o lo que le faltó al menos el pasado viernes, fue ejecutar mejor las ideas que tenía. Creo que era lo que le faltó, porque en muchos momentos pues igual iba a controlar un balón y se le escapaba largo, o no lo terminaba de controlar, o ese tipo o intentaba descargar y no terminaba de dar un buen pase. Es terminar de tener esa finura, porque creo que los movimientos los tiene. Y por ejemplo, la jugada que decías en el inicio de la segunda parte, que él da un taconazo increíble y Amatucci tiene la opción del 2-0 antes del segundo gol de Iván Gil. Sí, o sea, yo creo que no es una locura así, que no es un delantero que dispara al aire, o sea, no es o sea, es un buen jugador, un delantero con muchísimo potencial que está en ese proceso Sí, de aprendizaje. totalmente, Em, totalmente. Tengo aquí apuntado, Sergio, la última clave para mí del partido, que es un poco los olvidados. Y creo que damos pie después al debate a tratar, que ya adelantamos que Jaime Mata, pero para mí los olvidados, mm, uno de ellos
es ese, otro es Sedeño y te diría Recoba. Yo creo que esos tres para mí son los... Bueno, y si quieres meter... Es que la defensa para mí ahora mismo es inamovible. mm, pero en la defensa podemos meter un pack. Sería Herzog, Alex Suárez, aunque tiene pequeñas píldoras, y Cristian. Pero para mí Jesse, Recoba y Cedeño son los tres nombres que cada uno por un motivo diferente, te diría, no está teniendo la participación no, no ni en la alineación, o sea, yo te diría en general. Sí, sí, bueno, yo creo que lo de Cedeño se puede entender por el viaje que tuvo, ¿no? Que al final fue a Panamá con la selección y creo que aterrizó el jueves. eh, y por ahí se puede entender un poco que en este partido no haya tenido protagonismo. Es cierto que yo creo que ahora mismo tiene por delante a Loyodis y a Matucci. Y no sé si decirte que incluso a Iñaki, porque creo que para el tipo de rivales que se está encontrando Las Palmas, quizás tiene una finura mejor Iñaki que la que tiene Cedeño. Creo que tendrá sus momentos, pero quizás le cueste un poquito más adaptarse. Obviamente lo de GC es un tema físico, creo yo. Una vez esté a un ritmo mejor, empezará a tener oportunidades y ahí se verá quién es el mejor delantero o el que mejor se adapta. Y con el tema de Recoba yo creo que es un poco también lo que hablábamos con Lukovic, ¿no? Un poco de adaptación al equipo y terminando de entender bien el juego que quiere Luis García. Pero creo que ya ha demostrado el entrenador que todos van a tener alguna oportunidad mínimo y que ya luego se la tienen que ganar con rendimiento. Fíjate que con GC se dice, o sea, yo aquí tengo un doble rasero con el tiempo, con GC se dice que no hay prisa, ¿no? O sea, no hay prisa, pero es que yo creo que la segunda división no espera, porque cada partido es un Vietnam donde son 3 puntos que se consiguen en septiembre, te pueden ser vitales para tus aspiraciones a finales de abril, mayo. Eso por un lado. Condición física o no, bueno, se supone que el jugador venía en buen estado, él estaba entrenando por su cuenta, etc, etc. El ritmo de competición se nota se nota y se ve claramente que es otro mundo. Y la otra, el otro rasero del tiempo con Luis García es que, para la redundancia, le da tiempo a jugadores que necesitan tiempo. Es decir, no tiene prisa con según qué jugadores para bien. O sea, lanzar a los Leones a Recoba en su primera experiencia en Europa, segunda división, una liga muy putera, muy complicada, ¿es una buena idea? No, no es una buena idea. Le damos tiempo al uruguayo y poco a poco que vaya entrando en el juego y vayas conociendo a lo que se va a enfrentar, que es totalmente diferente al fútbol uruguayo ahí en Nacional. Sí, es que además se ve muy claro, creo yo, con el tema de Adam Arbelo, ¿no? Que se habla de que lo que se decidió es que se quede en Gran Canaria, que se quede entrenando con la primera plantilla y que vaya avanzando y que vaya evolucionando, entrenando con el equipo y estando con el equipo. Pues se prefirió eso a que se fuera a alguna sesión en segunda división o en primera red, no sé. Em, y que, digamos, desarrollarlo en casa y bajo las órdenes de Luis García antes que pues que se vaya fuera y se desarrolle fuera. Entonces, pues bueno, con esa, igual que esa calma que se tiene con Adán Arbelo, en otra dimensión distinta creo que se está teniendo con Recoba, en el que se le irá dando pues poco a poco minutos. Y sí es verdad que yo lo que le he visto es que Tiene un desparpajo, o sea, el uruguayo sí, 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 sí. tiene algo diferente, o sea, eso es obvio. Exacto, le falta el entenderse mejor con los compañeros que son temas de adaptación, pero poco más. Yo creo que la calidad y tal la ha demostrado que la tiene un buen disparo, que eso para partidos en los que equipos que te jueguen atrás pues te puede venir bien, pero sí, yo con Recoba y Cedeño yo creo que es más cuestión de que pase el tiempo, igual que con GC tendrá sus oportunidades, creo yo, pues cuando tenga ese ritmo de competición y cuando acumule varias semanas seguidas entrenando con el equipo. O sea, la cuestión con Jesse para mí es su ficha quizás podría haber sido aprovechada para otro jugador que rinda de inmediato. No, yo creo que hasta el aficionado que más quiera ese triunfar en la Unión Deportiva Las Palmas lo piensa, o sea, porque es obvio, o sea, su nivel
creo yo que lo veremos, lo más parecido al nivel que, no, que conocemos de GC, lo veremos de aquí a unos meses. Y para mí eso es una mala noticia, porque, te repito, te estás ocupando una ficha que quizás en otro jugador, acudiendo al mercado, te hubiera ayudado. Sí, totalmente. O sea, estamos analizando lo que hay en plantilla, porque claro, si hubiéramos empezado, por ejemplo, el programa en julio o en agosto, yo hubiera tenido muy claro que no hubiera traído a Jesse en ningún momento, porque no le veo ya a un jugador que pueda marcar diferencias en la zona de división. Oye, que igual se pone a tono y me calla la boca en 3 meses. Ojalá, y que le vaya bien a Las Palmas. Pero si me lo preguntan a mí en julio o agosto, hubiera dicho que no hubiera traído a Gese, no le hubiera dado esa ficha que dices tú, que igual se le podría dar a otro jugador con un rendimiento más inmediato o con otro tipo de, bueno, de recorrido detrás. Sí quería comentar antes de pasar al debate, Miguel, el tema del gol encajado, ¿no? De ese gol que vuelve en los últimos minutos. 3 de los 4 goles que han encajado de Las Palmas han sido en los últimos 15 minutos de partido, o sea que es un tema también que es recurrente y que ya pasaba en años anteriores en primera. Recuerdo que también se hablaba de eso, de que Las Palmas encajaban mucho en los últimos minutos, o eso creo recordar. Pero sí es verdad que hay un par de estadísticas que me parecen bastante curiosas. Y es que, por ejemplo, Las Palmas es el segundo equipo de la liga que menos tiros a puerta recibe por partido. Es decir, recibe como 2,20 tiros a puerta por partido. Y hemos recibido gol en 4 de los 5 encuentros. Bastante preocupante porque, por ejemplo, esos números hace que sea Las Palmas el séptimo equipo que es más fácil hacerle gol de toda la competición en estas primeras cinco jornadas. Por tanto, pues volviendo un poco a lo que decía yo al principio, me gusta la actitud defensiva del equipo. Por ejemplo, la activación que tiene Enrique Clemente en muchas intercepciones, en muchas anticipaciones, muchos duelos ganados también, por ejemplo, de Barcia y Mika Mármol. Me gusta, como digo, mucho la actitud defensiva del equipo, pero en momentos puntuales, quizás en desconexiones, encajamos gol, ¿no? Y ahí creo que hay un problema porque nos generan poco o nos han generado poco en las primeras 5 jornadas, pero encajamos gol, a mi modo de ver, demasiado fácil para lo bien que estoy viendo a la defensa de Las Palmas. Y por supuesto, de ese debate no se puede dejar fuera las dudas o la actuación que me está dejando Jorca en estas 5 jornadas. Sí, yo creo que fíjate tú, el devenir ese misterio, ¿no? De saber esa irregularidad al siguiente partido, ¿qué veremos? ¿Qué Unión Deportiva de Las Palmas veremos? La que sale a dominar, la que no le marcan gol, o te esperas otra vez esa fragilidad defensiva, ¿no? Yo creo que eso está ligado con esa desconexión, esa inseguridad que empieza en Horcas, pero que se transmite en la defensa, porque el compromiso defensivo del equipo es innegable, chapó, por cómo se está trabajando a nivel defensivo en cuanto a orden, en cuanto a táctica, el staff técnico con la defensa, pero siguen habiendo desajustes. Esa inseguridad que se la huele el aficionado, es que es algo no, que se ve, es algo notorio, ese tu hostia, ese run run puede llegar y llega al gol. Y por eso, cuando dice Luis García, son situaciones innecesarias, es que realmente el run run ese, el morbo ese del final de joder, otra vez a sufrir, es innecesario. Eso va desde la defensa, se traslada a la portería, porque mm, al igual que el equipo te sorprende un día con una cara sobresaliente y el otro día con una cara un poco más ese 5 raspado, en la portería nos encontramos lo mismo. Hay días donde Horcas te saca un recital de parada tras parada que dices tú, la madre que lo parió, está enchufadísimo. Y hay días que hueles que, uff, está blandito, ¿no? Que como cualquier Sí, jugador sí, sí. profesional tiene sus picos de rendimiento, por supuesto. Que un club como la Unión Deportiva de Las Palmas, que aspira, para mí no a los 50 puntos, sino a estar entre los 5 primeros sí o sí, cuatro como mucho, no puede tener ese run run. O sea, es exigente, pero es que es la realidad. O sea, para estar ahí,
no puedes, tu rival no puede oler sangre tan fácil, porque yo creo que la palabra fácil es lo que define estas 5 jornadas. Si tú, joder, tan fácil nos han metido goles Exacto. sin apenas, no sé, 2 con algo dijiste, ¿no? La estadística, Sí, ¿no? algo más de Con, algo más de dos tiros por partido. Sí, con dos chivos a creo, puerta, tan fácil no llega el gol. creo que el total son 11 tiros a puerta que hemos recibido en cinco jornadas. Entonces, por ahí, por eso, es que es muy fácil, porque además si te paras a pensar, primera jornada contra la Andorra, gol en propia después de un centro lateral de una falta, contra el Córdoba también es, bueno, un gol, digamos, normal, porque va ganando 3-0 y al final pues el equipo rival se va arriba jugando en casa. Contra el Málaga es una pérdida del Oyodis en un pase horizontal y un tiro desde fuera del área que bueno, que mete un buen gol el Málaga y la de esta jornada que es un córner que también es otro gol en propia. Entonces, eh, son como momentos muy puntuales, lo que dices tú, son momentos muy puntuales en los que se huele esa fragilidad de Las Palmas, porque luego en el resto del partido sí que veo esa contundencia defensiva y esa buena actitud defensiva, pero bueno, no sé si realmente el debate de Jorcas está abierto en la portería, porque por ejemplo el otro día, y en redes el propio jugador decía que asumía el fallo del gol en unas imágenes que compartía, ¿no? Que eso, que asumía ese fallo del gol, pero justo después del gol hay un par de acciones en las que hay un balón que no termina de bloquear bien Jorcas, no sé si es algo mental. No, eh, para mí es el portero titular, ¿eh? O sea, yo te diría, claro, claro, es mañana que jugamos y sale Horca. Yo digo que sí, pero que también el portero croata está con altibajos. O sea, es obvio, hay que decirlo. sí, 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 quizás hay que pedirle un pasito más adelante, pero yo también coincido en que mandarle al banquillo sería mentalmente sobre todo destrozarle y creo que se merece eh, Esa regularidad, mantenerle. esa titularidad Exacto. la va a tener, y, creo. ma- y mantenerle la confianza porque demostró en el final de la temporada pasada que es un gran portero y que en momentos clave aparece y salva goles y salva y puede darle puntos a Las Palmas. Por tanto, yo creo que sí, que Jorca debe ser titular, pero bueno, que está ahí esa idea de todos en la cabeza de que hay momentos en los que quizás no está dando en este inicio de temporada la seguridad que nos gustaría que diera. Bueno, y vamos ahora, una vez hecho todo el análisis de este partido, de esta victoria como decíamos, de Las Palmas contra la Real Sociedad B por 2-1, vamos con un pequeño debate, Miguel, que se me ocurría un poco por esa, bueno, esa baja de Jaime Mata, ¿no? Bueno, baja o bueno, decisión técnica de Luis García, ¿no? De dejarlo fuera de la convocatoria. No tenemos noticias de que sea por un problema de salud, o sea, un problema médico, un problema de lesión, sino todo hace indicar que es bueno, una decisión técnica, ¿no? Entonces se me ocurría el siguiente debate, ¿no? Que era que qué hubiéramos hecho nosotros, ¿no? En la posición del delantero centro, teniendo en cuenta que se iba a fichar sí o sí a Jesse y Lukovic, y que luego había, digamos, un tridente entre Marc Cardona, Jaime Mata y Soricaba. Eh, por lo que hemos visto, por lo que ha terminado sucediendo, tenía que salir uno de esos tres, entre Marc, Mata y Soricaba, como digo, y no sé si tú hubieras tenido la decisión, a quién hubieras sacado de esos tres delanteros, porque yo tengo una opinión, creo que bastante clara, pero bueno, también me gustaría escucharte a ti. Hombre, aquí la cabeza, con sentido, tuviera yo descartar a más de uno. Si hablamos de negocios, creo que hicieron lo correcto en cuanto a salidas, porque se le dio salida a Soricaba, que si no tenía la tercera, creo que era top 5 o top 4 de las fichas más altas del equipo, por lo cual, cuesta lo que cuesta, había que darle salida para sanear en un futuro. Y lo fácil hubiera sido también darle salida a Jaime Mata. Yo lo hubiera hecho, sí, obvio, porque estamos diciendo lo mismo, al igual que con GC, hubiéramos cogido una ficha, un reemplazo que quizás hubiera aportado más, pero ahora mismo, visto lo visto, creo que el jugador sabe.
que aquí no encaja, ¿vale? Perfecto. Pero sí, aquí doy un punto a favor sobre su persona, porque creo que, y por lo que varias declaraciones de Luis García, también es un jugador un jugador barra persona que aporta bastante al vestuario, tiene ese rol experimentado y demás, y el vestuario lo respeta y lo quiere. Ya luego en el campo, pues, falla más, falla menos, participa más, participa menos, no me meto ahí, pero en una liga tan larga que necesitas y que te verás en momentos puntuales, cientos de experiencias, cientos de vivencias, necesitas esa experiencia que, oye, pues te la das y me mata. Repito, ¿lo deportivo lo hubiera descartado? Sí. Ahora mismo te la tienes que tragar, por así decirlo, y cuentas con la mejor versión de la persona. Yo creo que en lo futbolístico aportará poco, pero en cuanto a vestuario, puede ser una pieza clave. ¿Que a él le importa, le duele quedarse fuera de la convocatoria? Pues coño, pues probablemente porque es un futbolista que lo quiere jugar, pero creo que no se lo toma a lo personal porque sabe que su rol es más el educador, decir, oye, desde mi experiencia creo que en estos partidos nos puede venir mejor esto, afrontarlo de esta manera, le hablo de jugador a jugador, que en lo futbolístico. Ujú. A ver, yo, como decía, teniendo claro que había movimientos que se iban a dar sí o sí, ¿no? Y que bueno, que al final casi que la decisión final de los últimos días era elegir entre Marc Cardona, Soricaba y Jaime Mata, a quién sacaba de uno de los tres, ¿no? Poniéndonos en esa situación, yo coincido contigo en el que quizás Jaime Mata a nivel de vestuario, a nivel humano, aporta bastante por toda su experiencia y bueno, por todo lo todos los años que tiene de fútbol detrás. Pero yo, a nivel de quedarme con jugadores que pudieran ser útiles para la Unión Deportiva Las Palmas, me hubiera quedado con Soricaba y hubiera sacado a Jaime Mata. Repito, poniéndonos en el contexto de que hay que elegir entre uno de esos tres, entre Marc Cardona, Jaime Mata y Soricaba. ¿Por qué? Pues porque me parece que Soricaba puede ser un jugador más de rol, más de necesitas empatar un partido y en los últimos 15 minutos pues tienes que meter mucho centro al área y lo metes, porque, bueno, básicamente en ese tipo de partidos, ¿no? En el que necesitas ir a ganar y vas a empate en los últimos 20 minutos y necesitas meter balones al área, o porque necesitas remontar y necesitas y vas a meter balones al área, me parece que Soricaba puede cumplir un puesto más de, o podía cumplir un puesto más de rol, un puesto más de entrar como rematador puro, un jugador que va bien de cabeza, que por ejemplo era como lo utilizaba Der Sarabia el pasado año en el Elche, ¿no? Un jugador de segundas partes, de cuando el partido se me atasca, pues meto centros al área, y recuerdo que Soricaba metió un par de goles de cabeza en esos momentos con el Elche, ¿no? Y como útil, como jugador útil, quizás me hubiera quedado con Soricaba y hubiera sacado a Jaime Mata en esa decisión de últimos días de mercado, que obviamente es todo fútbol ficción y al final lo que hay es que Mata se ha quedado y que parece que cuenta muy poquito y que Soricaba está fuera. Pero eso, el debate era un poco, bueno, esta opinión era un poco el que para mí, como jugador de rol, me parece mejor o me parece más útil Soricaba que Jaime Mata. Bueno, cerramos aquí el debate, Sergio. Antes de nada, recordamos a los que nos escuchan, que nos escucharán en Spotify, iVoox, en Apple también, ¿no? Si no me equivoco, ¿no, Sergio? Sí, sí, en Apple Podcast y también subiremos los episodios a YouTube sin imagen. Salimos, que eso no lo dijimos al principio, ¿no? Salimos al antiguo usanza, solo audio, solo para que nos escuchen, para que puedan estar conduciendo, haciendo Para que te lo otras pongas de cosas, fondo, ¿no? trabajando. Exactamente, que nos escuche hablar de fondo mientras bueno, vamos hablando de Las Palmas. Pero sí, estaremos ahí en todas bueno, Spotify, iVoox, Apple Music y también los audios o los vídeos en YouTube, cada programa, cada martes, como dijimos. Y Y sí, para ello nos tienen que seguir, o sea, arroba en Twitter, arroba hora UD-podcast, también a nuestras cuentas personales, MiguelJS98 y Sergio DM, dos S y dos I, porque ahí si nos siguen y ahí están atentos, colgaremos los enlaces de estos Spotify, estos YouTube, estos Apple y demás. Entonces ahí, si exacto. nos siguen ahí, se van a enterar de todo.
Sí, y Em, también, bueno, que nos dejen comentarios en los distintos episodios, en YouTube, en iVoox también se puede comentar, también a través de redes, por supuesto, y que iremos sacando aquí, pues también todos esos comentarios o esas interacciones que tengamos, pues para que esto sea más entretenido y que no solo sea nuestras dos voces, sino también darle voz a toda esa comunidad que esperemos poco a poco vaya creciendo detrás. Ya para ir cerrando un poquito el programa, Miguel, vamos rápidamente con el MVP del partido. ¿Quién te pareció a ti el mejor jugador? Hombre, aquí, bueno, yo creo que para mí es claro, es Iván Gil, y tú dirás, y por los goles, ¿no? No, no solo por los goles, sino porque vuelve de la lesión, vuelve anotando, doblete, y sobre todo, por el principal motivo para mí es que es el motor en ataque, en zona de tres cuartos, cuando se encuentra con espacio, ¿no? Lo que hablamos en el análisis, pues cuando se encuentra con espacio, es el jugador de ese diferencial en zona de tres cuartos y que a día de hoy junto con Amatucci y los dos centrales es y, bueno, y Ale García, esos cinco o seis jugadores son inamovibles, pero Iván Gil es pieza capital en el ataque amarillo. Tenía yo dos nombres apuntados porque sabía que si tú ibas a elegir uno, yo iba a decir el otro, así que el mío es Amatucci. Creo que ya lo iremos descubriendo y analizando durante toda la temporada, ¿no? Pero bueno, un partido más bueno, que en cuanto a duelos, en cuanto a despliegue físico, en cuanto a juego, a pases, increíble el italiano. Así que bueno, por destacar un poco quiénes son los dos jugadores del partido, los dos jugadores que destacamos nosotros de esa victoria contra la Real Sociedad B. Que lo mejor es que tiene Cambiamos también. opción de compra, hay que decirlo, Sergio. Las Palmas Sí, sí, tiene, sí, sí. aquí jugó bien en sus cartas y guardó una opción de compra del italiano. Sí, que veremos a ver de cuánto es, pero que si sigue rindiendo este nivel, tiene toda la pinta de que, bueno, o que al menos la afición querrá que se ejecute esa opción de compra. Vamos a hacer una pequeña mirada, si te parece, Miguel, bueno, a la clasificación, a la segunda división, un poco a los rivales. Es cierto que son solo 5 jornadas, que es casi anecdótico la posición en la tabla, pero bueno, ya poco a poco se van colocando los equipos Tenemos y se ven cosas, ¿eh? O algunas sea, cosas cinco importantes, jornadas, sí, pero sí. tenemos cosas, ¿eh? Tenemos cosas porque la Unión Deportiva Las Palmas es novena, tiene 8 puntos. Bueno, coño, ¿cuánto estamos de playoff? A dos. Hostia, y del descenso a cinco. O sea, del descenso, casi que es una palabra obligada a no mencionarla, porque yo creo que Las Palmas ni tiene que mirar para ahí. Pero vistos casos como el del Granada, cualquier cosa puede pasar. Pero de lleno en la jornada, la jornada la abrió la Unión Deportiva Las Palmas y ya luego el sábado nos encontramos un Cádiz 1, Eibar 0, la manita que le mete el Depor en casa del Mirandés, el Huesca que sigue siendo un hueso duro el Huesca, 1-0 le gana al Málaga que nos ganó a nosotros en casa, Valladolid 3-1 en Almería, el Andorra, hostia, ¿cómo vamos a empatarle al Andorra? ¿Te acuerdas? Algunos comentarios, Sí, Sergio, sí. de la gente. Pues mira, el Andorra es quinto con 10 puntos, jugando un muy buen fútbol y que le ganó 3-1 este fin de semana al Córdoba. Y tengo que decir que Ibai Gómez, que está debutando en segunda división, me está sorprendiendo porque no esperaba tan buen rendimiento del Andorra. Y inmediato, o sea, ese rendimiento inmediato sobre todo. Exacto. Luego aquí nos explota la cabeza. Hostia, pero ¿cómo nos va a ganar el Málaga en casa? La Cultural Leonesa 2-4 en el Sardinero. Que si ya es complicado ganar en el campo del Racing, meterle 4 ni te cuento. El Burgos 0-0 contra Las Palmas. Le mete 3 en casa del Sporting. Sporting 2, Burgos 3. Y el Granada, como comentamos, que si no me equivoco, creo que tiene un punto. Un punto Sí, los un punto, un de punto. los de Pacheta que son, no, son los últimos, son el último equipo de la tabla con un punto en la zona del descenso. Está un poco crítica la situación del conjunto nazarí. Y qué más, yo creo que no me dejé ninguno más. O Sí, sea, Castellón 3 Ceuta 3 ah, y este lunes Zaragoza 0 Albacete 0. Pero sí, bueno, que el Castellón sobre tiene todo. noticia, ¿no, Sergio? Sí, 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 el Castellón, bueno, este martes por la mañana destituían al entrenador, a Johan Platt, después de 24 partidos al frente, llegó a mitad de temporada pasada y bueno, ha durado 5 partidos, un Castellón que está en descenso con 2 puntos,
empató a 3, como decimos, contra el Ceuta. El Ceuta terminó con un jugador menos y bueno, pues ahí tenemos esa primera destitución del año en la hiperemociones. Em, Sí. Pasamos ya para ir cerrando con la próxima jornada de Las Palmas, Miguel. Leganés visita Butarque en la sexta jornada de competición este sábado, 20 de septiembre, a las 5:30 de la tarde. Un partido, pues bueno, contra ese equipo que nos acompañó en el descenso junto al Valladolid, ¿no? Eh, comienza, ¿cómo te diría? Comienza la gira, comienza la guerra, porque Las Palmas a partir de ahora se le presenta un calendario desde el 20 de septiembre hasta aproximadamente mitad de mes de noviembre, o sea, más de bueno, 2 meses de Sí, sí. competición. Da la lista de los nombres de esos 9 partidos que vienen y ya que cada uno se imagine lo que viene por delante. Vietnam, Voldemort, como lo quieran llamar, tenemos Leganés Las Palmas Almería, Las Palmas Cádiz, Granada Las Palmas, Las Palmas Eibar, Huesca Las Palmas, Sporting, ojo, aquí dos salidas seguidas, 2 veces jugando fuera de casa, Huesca Las Palmas en octubre, abrimos noviembre con un Sporting Las Palmas en el Molinón, después del Molinón jugamos en casa contra el Racing de Santander y después del Racing nos marchamos a Valladolid para un Valladolid Unión Deportiva Las Palmas. Son 27 puntos que se presentarán en juego, que te define a qué vas a aspirar o sobre todo a dónde vas a estar. Sí que la liga de esta hipertensiones aquí en un momento cambia y si encuadras y te enchufas 3 4 partidos te pones ahí, pero también si pierdes 3 o 4 te pones ahí abajo. Por lo cual ahí hay que verlas un poco venir. Pero bueno, lo primero, este sábado, como dijiste, 5:30 en Butarque. Tuve la mala decisión de ponerme a mirar el historial, Sergio, de cuando juega la Unión Deportiva Las Palmas en Butarque. Y el cuadro pepinero es un equipo que se nos atraviesa. Las Palmas no gana en Butarque desde hace más de 20 años. O sea, en un balance ha ido a jugar a Butarque 16 partidos, desde que tiene registros entre ambos equipos, 16 partidos, 8 empates, 6 derrotas y únicamente 2 victorias. En la 2003-2004, estando en segunda división, y en la 2004-2005 en segunda B. 2004-2005, desde hace 20 años, Las Palmas no gana en Butarque. O sea, es un rival que yo creo que viene en auge, pese a que le ganó el Granada, ¿no? Lleva 4 empates consecutivos y esta última victoria, pero es un rival que poco a Sí, poco. no, Dime, dime. sí, no, no, iba a decir que no ha perdido, ¿no? No, Que no, son no ha cuatro perdido, o empates y la sea, victoria contra el Granada, sí, sí. y tiene pinta que no ha perdido, pero yo creo que va a perder poco, porque una vez empieza a ganar, son de estos equipos que cogen, arranca el motor y es difícil pararlo. La misión está ahí. Yo creo que esa gira tan complicada que comienza trae consigo el mejor análisis del staff de Luis García para saber qué situaciones de mini partidos, como vengo diciendo durante el programa, se va a encontrar. Capital, saber qué puntos tiene que parar la Unión Deportiva Las Palmas en el cuadro pepinero, sobre todo porque te pones a ver la plantilla, Sergio. Mítico Juan Soriano a puerta, la defensa con Jorge Sáenz del Tenerife no suena, pero de ahí en adelante, Melero, Oscar Plano, Miguel de la Fuente, Duque y sobre todo, si no es de los mejores jugadores o el mejor, cerca estará, que es Juan Cruz. O sea, yo creo que es el Sí, principal ataque. Partido complicado, o sea, un partido complicado, pero para jugar de tú a tú. O sea, al fin y al cabo son dos rivales que sí, sí, vienen de sí. descender Ahí y está. Y tienes que dar el callo. que esos 4 empates del Leganés en las primeras 4 jornadas te da a entender que le está costando arrancar, ¿no? Que igual está empezando a engrasar la maquinaria ahora. Además, con esa situación de Juan Cruz que no estaba claro que se fuera a quedar en el equipo, pues también quizás ha despistado un poco. Pero me parece que es un buen partido ya con el mercado cerrado, con la liga, pues bueno, ya después de 5 partidos, para ver en dónde están los dos equipos, ¿no? Para ver en qué posición están los dos equipos y cómo y que pueden aspirar cada uno, ¿no? Yo creo que es una buena piedra de toque ya ahora sí para empezar a, como decimos,
a irte colocando de cara a los últimos 3 meses de competición, que es donde se juegan realmente las cosas, pero sí, partido complicado, pero repito que me parece que puede ser un buen examen para ver dónde está esta Unión Deportiva Las Palmas. Y por lo general, eh, jugar contra el Leganés, no siendo Las Palmas, no suele ser sinónimo de goles. O sea, son partidos que se deciden por momentos puntuales, por pequeños detalles. Si el equipo está enchufado, ¿eh? Si el equipo se vuelve a caer en esos desajustes, esas desconexiones y demás, que creo que el Leganés te puede meter fácilmente dos, haciéndote mucho daño y sobre todo asfixiándote. Que también te digo, hay que ver a la Unión Deportiva Las Palmas en esas, cómo responden esas situaciones, porque nos ha ganado el Málaga, mm, el Andorra, creo que por momentos jugó bien, pero creo que en estas 5 jornadas no nos hemos encontrado, Sergio, un equipo que nos vapulee, nos asfixie. Y creo que llegará. O sea, al fin y al cabo, es el primer puzzle pesado que te vas a enfrentar en esta liga. Entonces hay que ver también cómo encajan las hostias. Y en esa se tiene que ver la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, sí, él también, sí, el verte sobrepasado, que creo que, como decía, solo en algunos tramos contra la Andorra te viste sobrepasado, pero sí, el verte en un partido en inferioridad y tal, porque ahí es donde se construyen realmente los buenos resultados a la larga en la temporada, ¿no? En el saber sufrir, en el sacar quizás puntos adelante que no te mereces, como por ejemplo te ha sacado el Andorra un punto que quizás por ocasiones no se merecía, ¿no? O que el Málaga te ganó sin tampoco merecer mucho. Pues bueno, pues que se dé esa vuelta un poco y que quizás Las Palmas sin tener que ir a máximo pueda sacar puntos que al final es lo que te hace pues que estén en los puestos altos de la clasificación a final de temporada, que es lo que todos deseamos y esperamos. Y bueno, veremos cómo se va desarrollando. No sé si quieres aportar algo más de este partido del sábado. No, somos, cito a Luis García una vez más, somos un equipo para todo y en momentos seremos un equipo para todo lo malo y para todo lo bueno. O sea, es al fin y al cabo lo que tiene la segunda división. Es habituarte y es saber adaptarte a qué situaciones te vas a encontrar en partidos que te van a exigir y vas a sufrir mucho. Lo que esperamos y la buena noticia que deseamos todos es que en esas situaciones Las Palmas saque petróleo y si se puede sumar un +3, perfecto, pero al menos no perder. O sea, yo creo que lo principal para sobrevivir en segunda división es no perder. Pero bueno. Sí, total, total. Y bueno, el Leganés ha llevado esa máxima en estas primeras 5 jornadas, como hemos visto, sin ganar, pero tampoco perdiendo. Así que bueno, veremos qué tal ese partido el sábado. Como decimos, nos pueden seguir en redes, en los comentarios de los episodios también dejaremos los enlaces y demás a Twitter. Y nada, estaremos aquí cada martes analizando pues lo que de sí los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas y también toda la actualidad. Así que nada, que muchas gracias por escuchar este primer programa y nada, esperemos que sea el primero de muchos y que contemos muchas más alegrías que penas durante el año. Así que nada, les esperamos la semana que viene en Hora UD.